Liderazgo de sí mismo. Un programa presentado por el conferencista y motivador internacional, Enrique Bermúdez Castañeda. Un programa en busca de la motivación y la excelencia, con principios que te ayudarán a desarrollar un espíritu emprendedor. Liderazgo de sí mismo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Liderazgo de sí mismo, un espacio hecho en busca de la motivación y la excelencia personal. Hoy, como siempre, cargado con una gran cantidad de mensajes positivos para el alma. Cómo enfrentar y superar los conflictos es uno de los ejercicios que de una manera frecuente tenemos que aprender a hacer a fin de que podamos salir de todos esos estados de dificultad que muchas veces nos colocan en un verdadero callejón sin salida. Por eso quiero en esta oportunidad compartir con usted aquellas prácticas sencillas a través de las cuales podemos salir de esos caminos trillados en los que con alguna frecuencia el ser humano puede ver envuelta su existencia. Es importante que nosotros tengamos la capacidad de entender que existen algunos efectos fisiológicos que influyen sobre las tensiones. Las úlceras del estómago no vienen de lo que se come, vienen de lo que se lo está comiendo a uno. Esto significa que son los desequilibrios emocionales, que son muchos de los ajustes que vemos en nuestra vida, tanto emocional como espiritual. Todos esos factores que inciden de una manera determinante sobre muchas de las afecciones que el ser humano con alguna frecuencia experimenta sobre su dimensión física. Y esta, sin lugar a duda, es la razón por la cual la Organización Mundial de la Salud y el mundo científico tiene hoy la concepción de que la mayoría de las enfermedades que el hombre padece son de tipo psicosomático. Las tensiones producen unos estados de depresión y unos desajustes mentales que han afectado y afectan de una manera preocupante la salud mental de muchas personas, de muchos seres humanos que no han logrado comprender que el resultado de la depresión mental es precisamente el efecto fisiológico que produce la tensión. Muchas personas hoy en día viven sumidas en profundos estados de amargura, en profundos estados de tristeza, de depresión, que producen ese desequilibrio que no le permite al ser humano tener la paz mental, la alegría, la posibilidad de disfrutar absolutamente todas las cosas que Dios diariamente nos proporciona a fin de que tengamos una existencia útil y feliz. Por eso le expresaba, quiero compartir con usted algunos principios a través de los cuales lograremos una administración efectiva de esos conflictos que forman parte de nuestro diario vivir. El conflicto forma parte de la existencia del ser humano. Lo que realmente el hombre necesita es tener la capacidad de ejercer una administración sobre todas esas circunstancias y estados de dificultad para que irónicamente, y podríamos decir en contraste con los mismos, podamos alcanzar esa paz y podamos encontrar la posibilidad de hallar el equilibrio emocional que forma parte natural, debe ser una parte normal de nuestro diario vivir. El primer aspecto importante es evitar el conflicto. Y hay unas características para evitarlo que es precisamente el de poder alejarse, evitar el enfrentamiento. La administración del conflicto tiene su inicio de una manera fundamental en tener la capacidad de entender que la mejor solución o la mejor forma de evitar el conflicto es alejarnos del mismo. Es evitar el enfrentamiento, porque cuando caemos en la trampa de producir situaciones de choque por cualquier tipo de circunstancias que se generen esos estados de dificultad, seguramente entraremos en estados de crisis que producen los desequilibrios de los cuales estaba haciendo referencia. Hay una ventaja muy importante al evitar el conflicto y es que nos da tiempo para reflexionar. Muchas veces podemos tomar decisiones en estados airados que producen estados incontrolables de crisis generalizada, pero cuando el hombre se toma el espacio suficiente para reflexionar sobre las circunstancias que producen esos estados de dificultad, seguramente esto nos dará la posibilidad de encontrar una solución real y efectiva. La desventaja al evitar el conflicto es que las personas pueden llegar a pensar que no tenemos interés. Muchas personas pueden llegar a pensar que nos alejamos del conflicto solamente por eludir la responsabilidad, solamente
por no querer participar de lo que podría ser una solución para el mismo, de no querer confrontar y enfrentar las cosas. Pero sin lugar a duda, el primer aspecto importante para lograr la administración de los estados de dificultad que aparecen en nuestra vida es tener la capacidad de evitarlos. Un segundo aspecto para que estos puedan tener la administración real que necesitamos es poder acomodarnos a las circunstancias. La característica del acomodamiento nos lleva seguramente con alguna frecuencia a encontrar la posibilidad de ceder y de someternos, porque siempre un conflicto encontrará solución cuando una de las partes tiene la capacidad de ceder, o cuando las dos partes que se encuentran en conflicto se dan cuenta de que lo mejor para poder encontrar la superación del mismo es someterse a las circunstancias, tener la capacidad de ser flexibles, porque indudablemente lo que hace que la vida de los seres humanos sea miserable, lo que hace que muchos hombres y mujeres vivan una vida desdichada, es precisamente todos aquellos estados de dificultad, que la expresada forman parte de nuestro diario vivir y que con alguna frecuencia incluso llegan a ser situaciones de orden intrascendente. Pero es la incapacidad del hombre para poder ceder, es la incapacidad del hombre para acomodarse a estas circunstancias lo que produce esos estados de crisis y de mala manera de vivir. Una ventaja de acomodarse a las circunstancias es que seguramente este viene siendo el hecho más apropiado cuando nosotros nos damos cuenta que este conflicto, esta situación amenaza una buena relación. Nos acomodamos en aras de poder mejorar nuestros niveles de comunicación y nuestros niveles de convivencia. Nos acomodamos y cedemos a las circunstancias y a determinadas situaciones cuando nos damos cuenta que esto vale la pena, ya que a través de este espacio podemos nosotros encontrar la posibilidad de disfrutar de la tranquilidad y de la paz que merecemos. Tal vez la desventaja de acomodarse a ciertas situaciones es que muchas personas pueden hacerlo por miedo al rechazo. Muchas personas pueden ceder y pueden someterse incluso a situaciones a las cuales no deben hacerlo solo por lograr una autoaceptación. Y una de las cosas importantes es que nosotros tenemos que tener la capacidad de entender que con alguna frecuencia, en algunos estados de dificultad, necesitamos ceder en algunos espacios, necesitamos ser flexibles, pero que nunca esto implica el que nosotros seamos pisoteados, el que seamos maltratados. Muchas personas, muchas mujeres hoy en día se someten al maltrato físico y verbal y a toda clase de improperios de sus esposos, solo por tratar de tener una autoaceptación, solo por tratar de tener un afecto o un aparente cariño que en realidad no existe. Es imposible que el ser humano, en aras de encontrar un acomodamiento o de evitar esos conflictos, atente contra su propia dignidad. Es necesario que podamos entender que el acomodarse a ciertas circunstancias para evitar el conflicto, que el ceder y someterse implica el que nosotros tengamos desprendimiento, pero nunca saliéndonos de los parámetros de la dignidad personal. La administración de conflictos nos lleva a un punto muy importante, que es el de comprender la importancia de ejercer la rivalidad, porque la característica de la rivalidad es la de ganar y al mismo tiempo la de mantenernos firmes. Este es mi propósito, esta es mi verdad, esta es mi condición y de ahí no me muevo ni una raya. Claro, hay momentos en que nosotros tenemos que asumir este punto de posturas, porque si bien es cierto, para superar los conflictos debe existir un gran grado de flexibilidad, también es muy importante que nosotros podamos entender que hay momentos particulares de nuestra existencia en donde, como se expresa en el argot popular, no podemos movernos ni una raya. Esto porque indudablemente es necesario comprender que sucede cuando un principio debe ser sostenido. Mis queridos amigos, los principios no se negocian, los principios son inquebrantables. Y cuando se trata de que yo ceda en mi punto de vista, en mi posición y en mi actitud, violando los principios a través de los cuales más adelante se pueden generar unas crisis mayores o unos estados de conflicto superior, entonces existe esta postura que es la de mantenernos firmes frente a las diferentes circunstancias en las que nos veamos envueltos. Abraham Lincoln tuvo un estado de crisis tremendo en su vida
o tuvo que tomar mejor una decisión tremenda cuando le ocasionó un conflicto la emancipación en los Estados Unidos. Cuando tomó esta importante decisión que decretó la libertad a los esclavos, sabía que esta decisión haría que muchos amigos suyos se convirtieran en verdaderos enemigos irreconciliables. Sabía que el precio que tenía que pagar por esta decisión sería supremamente alto. Sabía que el costo político era mucho más allá de lo que él pudiera imaginar, pero fue todavía mucho más dolorosa esta decisión que lo llevó a mantenerse firme, porque pagó con su propia vida el mantenerse sobre un principio, que es el principio de la libertad y el principio de la dignidad humana, que por ninguna circunstancia o motivo debe ser pisoteado. La desventaja de la rivalidad es cuando el tema degenera en algo única y exclusivamente personal, cuando no son los principios ni las conveniencias, tanto personales como colectivas, las que nos llevan a mantenernos firmes frente a determinada postura, sino nuestro egoísmo, sino nuestra necesidad de hacer valer nuestra palabra, es nuestra soberbia, es nuestro orgullo. Entonces esto se convierte indudablemente en una verdadera desventaja. Mis queridos amigos, el compromiso es uno de los mecanismos a través de los cuales nosotros podemos superar muchos estados de conflicto que se encuentran hoy en el hogar, se encuentran en el mundo de los negocios, en el plano laboral y en muchas otras características que nos llevan a tener la capacidad de entender que ese compromiso nos permite negociar y establecer una cooperación moderada a través de la cual podamos encontrar esa posibilidad de superar cualquier estado de dificultad. El compromiso es una de las cosas que más necesitamos hoy en día los seres humanos, porque sin lugar a duda, una de las razones por las cuales existen conflictos en el hogar, existen conflictos en la familia, una de las razones que producen conflictos en el plano laboral, en el plano político, económico y social, es la falta de compromiso de los líderes y cada uno de los miembros de un conglomerado social. Esta es la razón por la cual surge una gran cantidad de estados de crisis que afectan la vida de las personas, incluso en determinados momentos de una manera dramática, pero cuando encontramos la posibilidad de negociar, cuando nuestro nivel de cooperación se acomoda a esas circunstancias moderadas, podremos entonces no solamente superar aquellas cosas que afectan nuestra vida personal, sino tener la satisfacción de que a través de esa cooperación podamos ayudar a muchos otros hombres y mujeres, podamos ayudar a nuestra empresa, a nuestra familia, podamos ayudar a nuestros clientes y a muchas personas con las cuales estamos enfrentando estos estados de dificultad a mejorar también su valía personal y su condición personal y a proporcionarles la satisfacción de que hemos hallado la solución a través de la cual encontramos nuestra propia autorrealización. Una de las ventajas del compromiso es que se usa en temas a veces muy poco importantes. Y la desventaja es que cuando deja a alguien insatisfecho, entonces podríamos decir que no estamos jugando a ganar, ganar. Porque la administración del conflicto implica que las partes involucradas dentro del mismo tengan la posibilidad de encontrar la satisfacción sabiendo que han ganado para sí mismos lo que verdaderamente cada uno tenía como propósito. No podemos pretender superar conflictos, no podemos administrar conflictos, no podemos encontrar soluciones de una manera personal cuando las demás partes que forman, valga la redundancia, parte del mismo, quedan en un estado de insatisfacción. El quinto aspecto importante sobre el cual tenemos que hacer reflexión en esta oportunidad es el de la colaboración. Las características de una colaboración efectiva es que, sin lugar a duda, una verdadera colaboración resuelve conflictos si hay una elevada cooperación. La colaboración nos da a nosotros la posibilidad de sentirnos útiles. La colaboración nos da a nosotros la posibilidad de sentirnos aceptados por las demás personas, porque de alguna manera esa colaboración es el mecanismo a través del cual nosotros le proporcionamos a las personas el estado de satisfacción que éstas merecen y necesitan para poder encontrar un estado útil, un estado productivo,
un estado a través del cual nosotros podamos encontrar que no solamente nuestra vida, sino la vida de las demás personas que están a nuestro alrededor tienen un sentido y tienen un propósito, tienen una valía, y que es esa precisamente una de las ventajas de la colaboración, encontrar la máxima satisfacción para todas y cada una de las partes involucradas dentro del conflicto. Tal vez la desventaja es que exige tiempo, esfuerzo y energía. Mucha gente quiere superar las dificultades de una manera rápida. Muchas personas quieren encontrar soluciones mágicas que con alguna frecuencia requieren de esfuerzo, trabajo y en algunos momentos determinados hasta sacrificio. Mis queridos amigos, lo peor que le puede pasar al ser humano es querer encontrar soluciones para su vida, tanto a nivel económico, familiar, personal, en el plano en que usted se encuentre, sin estar dispuesto a pagar el precio por cada una de esas soluciones. Hemos ido acostumbrándonos a vivir en un mundo y en una cultura facilista, y es ese facilismo el que no nos permite manejar en nuestra vida este principio de la colaboración, el tener la posibilidad de darnos a los demás. Olvidamos con alguna frecuencia que una mano que no se extiende para dar es una mano que no se puede extender para recibir, y que la colaboración es tal vez el principio a través del cual nosotros le damos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros dirigidos, a nuestros jefes, le damos a todas las personas con las cuales nos encontramos y nos relacionamos diariamente, la posibilidad de manejar precisamente eso, unos buenos niveles de comunicación y de convivencia. Sin lugar a duda, existen unos consejos inspirados que yo quiero realmente que usted tenga hoy en su mente y en su corazón, y ojalá los pueda grabar para siempre, completa y absolutamente convencido de que estas son las soluciones reales y efectivas a través de las cuales usted puede mejorar su condición personal en la vida y puede mejorar todos estos estados, le decía, de conflicto generalizado que forman parte de la existencia humana. El apóstol Santiago nos enseña que debemos ser prontos para oír. Eso significa que es muy importante saber escuchar. Yo puedo estar en la sala de mi casa y oír que pasa un vehículo por la calle, pero aunque oigo que un vehículo pasa, no me doy cuenta qué clase de vehículo pasó porque no observé qué era lo que sucedía en el exterior. Igual puede suceder con alguna frecuencia que nosotros oímos a las personas, pero nunca las escuchamos. Mis queridos amigos, entre oír y escuchar existe una gran diferencia. Nosotros oímos que alguien expresa algo, pero escuchar significa estar atentos a lo que esta persona quiere decirnos. Es tener la capacidad de entender su punto de vista, el mensaje que nos quiere transmitir, su preocupación o incluso su propio interés. Debemos ser tardos para hablar, pensar antes de hablar. La mayoría de las personas siempre hablan antes de pensar. Y es donde de pronto nos damos cuenta que producen estos estados de incapacidad para escuchar a las demás personas, la crisis, producen los conflictos, producen todos aquellos estados de inadecuación, y tal vez el control y el dominio de la existencia del hombre es mucho más importante cuando éste sabe manejar su propia lengua. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de pensar antes de hablar, debemos entender en esta oportunidad que muchos de los conflictos que hoy hemos vivido y de muchas de las situaciones que han ocasionado crisis en nuestra vida han sido ocasionados precisamente porque nunca supimos expresar las palabras adecuadas, porque dijimos algo de una manera introspectiva, impulsiva, porque nos dejamos llevar por nuestras emociones y por nuestras pasiones, porque la ira controló nuestra existencia, y en ese estado de descontrol tuvimos entonces que ofender a las personas que incluso más amamos, y generamos entonces ahí esa dificultad que hoy nos ha puesto en algunos momentos determinados en un verdadero callejón sin salida. Mis queridos amigos, todos los seres humanos tendremos la posibilidad de encontrar una mejor manera de vivir. Todos podemos ser mucho más felices de lo que pretendemos ser. Todos podemos hallar un estado de felicidad y de satisfacción.
podemos vivir una vida de paz, de alegría, de gozo, y podemos encontrar la felicidad y la prosperidad cuando tengamos la posibilidad de comunicarnos de una mejor manera con las demás personas. Que a través de esos niveles de comunicación y de diálogo podamos entonces mejorar los niveles de convivencia, mejorar nuestras relaciones interpersonales, y que sea esto precisamente lo que nos abra los espacios a través de los cuales la oportunidad se presente de una manera extraordinaria, como incluso nuestra misma mente jamás pensó que podría aparecer. Todos los conflictos generalizados que vive el ser humano hoy son el producto de la falta de dominio propio. Es la incapacidad de controlar nuestras emociones. Es el dejarnos llevar por las pasiones, es el dejarnos llevar por la ira y por todos los demás conflictos de la personalidad que muchas veces han destruido los sueños de grandes hombres y mujeres que hubieran podido convertir en grandes cosas absolutamente todos los propósitos de su vida y pudieran haber transformado en algo verdaderamente grandioso y maravilloso a través de esa capacidad que Dios le da a cada ser humano de realizar de la mejor manera posible su verdadera existencia. Pero la inadecuación que muchos hombres viven, la pobreza, la miseria, la tristeza, todo lo que aflige la existencia del ser humano es la incapacidad de administrar nuestros propios conflictos. A veces nos convertimos en administradores de los recursos materiales, pero de nada le sirve al hombre conquistar al mundo, dice el principio sagrado, si pierde su alma. De nada nos sirve ser conquistador de ciudades si no tenemos la capacidad de dominar nuestra propia existencia. De nada nos sirve ser luz en la calle y oscuridad en nuestra casa. Por eso, mis queridos amigos, no olviden nunca que es mucho más importante el hombre que es líder de sí mismo que el conquistador de ciudades. Y que Dios no nos da espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Un abrazo y hasta nuestro próximo programa. Liderazgo de sí mismo. Un programa presentado por el conferencista y motivador internacional, Enrique Bermúdez Castañeda. Un programa en busca de la motivación y la excelencia, con principios que te ayudarán a desarrollar un espíritu emprendedor. Liderazgo de sí mismo.